eres mi luz, mi salvación, ¿de quién he de temer? Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad. Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Dios te bendiga. Un abrazo en el nombre de Jesucristo, un abrazo fraternal con el mejor deseo de que en estos tiempos inciertos tú tengas la certeza de que Dios está contigo. Te invito rápidamente a la palabra de Dios, al libro de Joel, capítulo 2, verso 28 al 32. Durante este mes estamos hablando de una nueva era en que Dios quiere introducir su pueblo, su eclesía, su iglesia. Y el deseo de mi corazón es que tú y yo podamos entrar en esa nueva edad dorada espiritual en que Dios quiere llevarnos cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre su iglesia en el mundo entero. Pero ¿qué podemos esperar cuando eso suceda? ¿De qué estamos hablando? A veces queremos ser un poco más específicos y por eso yo te invito a leer a Joel capítulo 2, verso 28 al 32. Dice así la palabra de nuestro Rey. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra: sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Vamos a orar. Padre amado, danos la gracia infinita y abundante para enfrentar cada desafío que tenemos por delante. Señor, que cada mañana nosotros podamos levantar esa oración: Señor, dame gracia, y recibirla en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo, porque tu gracia siempre es suficiente, siempre es abundante, no importa los desafíos que vengan hacia nosotros. Así que, Padre, ahora te pedimos que abras tu palabra y nos llene de esperanza, de fortaleza, de fe, de amor, de optimismo, porque si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Winston Churchill, el que fue primer ministro inglés, vivió en tiempos inciertos. De hecho, cuando las fuerzas alemanas nazis conquistaban toda Europa y bombardeaban nocturnamente cada día a la ciudad de Londres, cuando todo el pueblo inglés pensaba que no habría esperanza porque hasta Francia había caído ante el avance arrollador alemán, Winston Churchill, desde su programa radial, siempre impartía palabras de fortaleza, de optimismo y de fe a su pueblo. Es interesante que muchos después reconocieron que fueron escuchar aquellos diarios, reportes noticiosos, junto a las palabras de Winston Churchill en su programa radial, lo que les permitió a ellos encontrar amparo y fortaleza y no rendirse ante gran maldad y gran adversidad. Uno de los dichos favoritos míos en ese tiempo, cuando le preguntaron cómo podía él vivir en esos tiempos tan inciertos sin saber qué iba a pasar, él escribió y dijo: el futuro puede ser desconocido, pero el pasado nos da esperanza.
Y cuando nosotros hablamos de eso como cristianos, nosotros también podríamos repetir lo mismo. Tú y yo podemos vivir en tiempos inciertos, pero cuando miramos la palabra de Dios con los relatos reales, históricos que transcurrieron en el pasado y cómo Dios intervino sobrenaturalmente en estas vidas, tú y yo podemos cobrar esperanza, porque el mismo Dios de ayer es el Dios de hoy y será el Dios eterno, el Dios de siempre, el Dios del mañana. Y aunque en nosotros hay incertidumbre, tú puedes tener la certeza de que en Dios no hay incertidumbre. Dios no se levanta todas las mañanas y dice, ¿qué voy a hacer? O sucede un evento imprevisto para Dios, imagínate eso, y Dios va a decir, ¿ahora qué voy a hacer? No, Dios está en la eternidad. Él mira el tiempo, el pasado, el presente, el futuro. Él sabe exactamente lo que va a acontecer y Él se ha anticipado a todas las cosas, siempre con la buena intención y la buena voluntad de guardar, de proteger y bendecir a su pueblo. Así que muchas veces Dios está en la página correcta y nosotros somos los que estamos retrasados. Porque a veces miramos las circunstancias o porque somos abrumados por los problemas y estamos fuera de la página de Dios. ¿Y qué hace Dios en ese tiempo? Bueno, Isaías 30:18 dice que Jehová nos espera para ponernos en su página. Dice, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por lo tanto será exaltado teniendo misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que en Él confían o los que confían en Él. ¿Ves cómo Dios nos espera? Él nos espera, nos pone en su página para bendecirnos. Y aun si tú y yo nos escapamos y de alguna otra manera pareciera que estamos fuera de la senda que Dios tiene para nosotros, el bien y la misericordia de Dios nos siguen y nos buscan donde nos metemos. Como decía el salmista David, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Aun cuando nos metemos en lugares, Él va y nos rescata de allá para ponernos en la senda que Él quiere que nosotros caminemos. Eso no significa que no enfrentemos momentos difíciles. Mira el trasfondo del pasaje que acabamos de leer en el libro de Joel. Este libro se escribe un año después de posiblemente uno de los tiempos más oscuros de la historia de la nación. Un año después, cuando todas las cosechas han sido arruinadas, no por una ni por dos, sino por 4 plagas diferentes de insectos y gusanos que han venido y han devorado todo. Las langostas y las diferentes variedades que él describe arrasan con todo, no dejaron absolutamente nada. Cuando lugares agrícolas han enfrentado ese fenómeno hoy, en tiempos modernos, se ha descubierto que algunos de estos insectos son tan terribles que se comen hasta el plástico y hasta el metal. Así que tú te puedes imaginar cómo ellos arrasaron con todo. No dejaron absolutamente nada. Eso significa que los que le gustaban tomar el vino no tenían viñedos. Los sacerdotes que tenían que ofrecer las ofrendas delante de Dios no tenían granos ni cebada. Y las ovejas estaban siendo decimadas porque todo el pasto se había acabado y estaban muriéndose. La vacada, las ovejas, todo había mermado. La nación estaba realmente en tiempos difíciles. Y es precisamente en esos tiempos difíciles e inciertos donde Dios se acerca a su pueblo a través del profeta Joel, cuyo nombre significa Jehová es. En otras palabras, Dios es, Dios está siempre. Él es el eterno presente, Él es junto a su pueblo y Él viene para infundir ánimo en esa crisis nacional. Y lo que Dios le dice a su pueblo es: busca mi rostro con todo tu corazón, con arrepentimiento y prepárate para recibir grandes bendiciones a pesar de la gran crisis que estás atravesando. A pesar de todo lo que ha pasado, si tú buscas a Dios, Él va a restituir con creces todo lo que el enemigo se llevó. Imagínate cuán grande es la misericordia de Dios. Y no solamente eso, Dios le dice, aparte de lo material, voy a darte aún más en lo espiritual. Voy a enviar un avivamiento tan grande que va a llenar la ciudad y la nación no solamente de prosperidad material, sino también especialmente de prosperidad espiritual. Y él describe ese gran avivamiento cuando Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Cuando dice sobre toda carne, quiere decir toda clase de personas. Él no hará excepción, niños, jóvenes, todo será
bendecidos por el poder que Dios derramará. Pero para entender este pasaje que a veces es usado fuera de contexto, tenemos que hacer algunas acotaciones preliminares. Lo primero que yo te señalaría es que esto tuvo un cumplimiento local. Las profecías bíblicas muchas veces tienen varios cumplimientos a lo largo de la historia. A veces hay un cumplimiento local porque Dios está hablando directamente a las circunstancias y a las personas que están en ellas, pero después hay aplicaciones porque la palabra de Dios es viva, tiene poder. El Espíritu Santo la toma, la unge y esa palabra puede hablarnos aún a nosotros hoy en nuestras circunstancias particulares porque la Biblia es un libro vivo y la palabra Biblia habla todavía hoy. Y cuando Dios pone fe y derrama su poder sobre esa palabra para nosotros hoy, esa palabra cobra vida y nos habla el tiempo de hoy. Nota que a pesar del cumplimiento local del tiempo de Joel, que posiblemente sucedió, como algunos historiadores piensan, en el tiempo del rey Joás, después que el sumo sacerdote Joaída lo había criado, se había levantado en aquel tiempo aquella reina infernal que se llamaba, era la hija de Jezabel, Atalía, y después de su reinado Dios la quita a ella y levanta a Joás. Es en ese tiempo donde esto sucede y posiblemente este año de gran pérdida sucedió en el último año de la reina Atalía. Pero nota cómo Dios trae un avivamiento y vuelve a traer vida a la nación. Es interesante que años después el apóstol Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, él dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, explicando lo que había pasado en el aposento alto y cómo el Espíritu Santo había venido sobre los discípulos con su poder y los había llenado a ellos del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Él le explica a la gente en la calle que ellos piensan que estos hombres están locos o están ebrios. Él le dice, esto no es así, esto es lo que fue descrito por el profeta Joel. Y para entender esto y por qué podemos esperar todavía otra y futuras bendiciones con este derramamiento del poder del cielo, tenemos que entender lo que Joel había escrito en su libro en un verso anterior. Él estaba diciendo que la lluvia tardía y la lluvia temprana son las dos bendiciones que Dios muchas veces envía. Y cuando nosotros entendemos eso en el contexto debido, nos damos cuenta de que Dios estaba diciéndonos a nosotros que vendrían lluvias tardías sobre la cosecha en tiempos por venir. Lo que sucede es esto. Las lluvias tempranas en Israel usualmente vienen después de varios meses áridos donde hay muy poca lluvia en Israel. Usualmente de abril a octubre hay poca lluvia en Israel. Son tiempos áridos. Israel tiene partes de su país que son tierras muy áridas, aunque son de cultivo. Pero cuando vienen las primeras lluvias, empiezan a caer a finales de octubre y durante noviembre y diciembre se intensifican y empiezan a caer. Y lo que hace esto es que ablanda el terreno después de los meses intensos de sequía. Y entonces, aun cuando está lloviendo y están cayendo estas lluvias, a veces hasta granizo, es cuando los agricultores tienen que salir y arar el terreno y plantar sus semillas. No importa si llueve, ventea o cae granizo, ellos tienen que hacerlo porque la cosecha depende de esto. Y esas lluvias tempranas que ablandaron el terreno siguen cayendo ligeramente a lo largo de unos meses para mantener y hacer germinar lo que se ha sembrado. Pero es en la primavera, después de febrero en adelante, febrero y marzo, donde caen las lluvias tardías. Las lluvias también son intensas y es lo que le lleva a la cosecha al punto de su fruto, ¿no es cierto? Y ahí es donde esas lluvias tardías son impetuosas, pero hacen que la cosecha llegue a su punto de plenitud. Y lo que él estaba diciendo es que vendrían lluvias tempranas. De hecho, lo que sucede en el libro de Pentecostés es parte de eso. Habían tenido las lluvias tempranas, pero esto es parte de las lluvias tardías. Y vendrían otras lluvias más. Y lo sabemos porque en el libro de los Hechos vemos
cómo la lluvia cae por todos lados. Lo vemos cada vez que el Espíritu Santo cae otra vez sobre el pueblo y le imparte su poder. Lo vemos en el capítulo 2, lo vemos en el capítulo 4, lo vemos luego en el capítulo 10 en la casa de Cornelio, cómo el Espíritu vuelve a dar nuevas infusiones, nuevas llenuras para que el pueblo de Dios esté lleno del Espíritu Santo. Pero sabes que a lo largo de la historia, grandes hombres y mujeres de Dios constantemente predijeron, inspirados también por el Espíritu Santo, que en los tiempos postreros vendrían grandes avivamientos. A hombres de la talla de Alberto Benjamin Simpson, D.L. Moody, el evangelista Billy Graham, fue otro, Carlos Spurgeon, Hudson Taylor, todos recibieron confirmación de parte de Dios y escribieron en sus libros, todavía faltan grandes avivamientos por venir. Inclusive, hombres que vieron grandes avivamientos en el tiempo que les tocó vivir, avivamientos que hoy en la historia los estudiamos como parte del mover de Dios. Hombres como Juan Wesley y Carlos Wesley, Jonathan Edwards, hombres como Evan Roberts, Duncan Campbell, Arthur Wallis y William Seymour con el avivamiento de Azusa. Ellos señalaron y dijeron, van a venir, todavía faltan grandes avivamientos. De hecho, en el avivamiento de Azusa se levantó esta profecía donde decía, en 100 años Dios va a volver a visitar nuestra tierra con un gran avivamiento como nunca lo hemos visto y millones de personas van a venir a Jesucristo. He hablado de compañeros en el ministerio, hombres de oración, intercesores, que han sentido en sus corazones que Dios está por enviar un inminente avivamiento que va a traer más de 1,000 millones de personas a los pies de Cristo. Y hermanos, eso es lo que hemos sentido todos y por eso estamos orando y preparándonos para este gran avivamiento, porque tenemos la certeza de que está en el corazón de Dios volver a empoderar a su iglesia. La pregunta es, cuando Dios envíe ese gran avivamiento, ¿qué podemos esperar? ¿Qué sucede en estos grandes avivamientos? ¿Cómo podemos prepararnos? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que estos avivamientos son actos soberanos de Dios. En otras palabras, no son producidos por el hombre, siempre son hechos por Dios. Dice Dios, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nota que es Dios quien lo hace. Los avivamientos no son producidos por el hombre. A veces nosotros podemos pensar que si nosotros hacemos y programamos campañas evangelísticas, les podemos llamar campañas de avivamiento, y por supuesto que en cierta medida cuando el pueblo se humilla, ora y cree a Dios, suceden cosas maravillosas, pero los avivamientos que impactan al mundo entero usualmente nacen en el tiempo y en el corazón de Dios. Y por eso es que muchas veces es difícil comprenderlos. Arthur Wallis, quien escribió uno de los libros más leídos acerca del avivamiento, él narra y él cuenta que en todos los grandes avivamientos hubieron muchas personas cristianas ofendidas, porque usualmente no están de acuerdo con lo que está pasando, porque lo que está pasando a veces no encaja dentro de sus ideas preconcebidas. Y mucha gente que esperaban que el avivamiento fuera de una manera es de otra y ellos no lo pueden entender. Y muchas personas que oraron por avivamiento lo rechazan cuando ocurre. Y después la historia lo registra porque vemos los efectos positivos de estos avivamientos. Porque usualmente el enemigo también quiere meterse a traer confusión, a interrumpir el avivamiento, a crear falsificaciones de algunas cosas. Y aunque el hombre no lo controla, los líderes tienen que tener mucho cuidado de lo que está pasando, siempre confiando en que Dios y orando que Dios mantenga su control sobre el avivamiento. Sucedió en los tiempos de Jesús, ¿no es cierto? ¿Cuántos judíos no oraron por el Mesías? Oraron fervientemente, era la oración que se le enseñaba a orar a los niños desde pequeños para que oraran por la venida de aquel que Moisés había predicho, un profeta más grande que él, el que sería llamado Silo, el que vendría y traería gran bendición y conquista a la nación. Muchos oraron por ese Mesías. Sin embargo, cuando vino en la persona de Jesucristo, la nación entera lo rechazó. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, muchas veces la gente no está de acuerdo, pero un avivamiento
es iniciado, es mantenido y es controlado por Dios. Segundo, noten que en un avivamiento que Dios promete sería un avivamiento global, mundial e intergeneracional. Mira lo que dice. Leímos que dice, el Espíritu caería sobre toda carne. Toda carne significa todo tipo de personas. Lo que nosotros estamos esperando es un mover de Dios que va a impactar al mundo entero. Si 1.000 millones de personas van a venir a Cristo, no va a ser solamente 1.000 millones de personas en la India o en China. El avivamiento tiene que impactar al mundo entero. Porque eso es lo que está en el corazón de Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de Dios. Los grandes avivamientos siempre tuvieron un impacto mundial. Comenzaron en diferentes lugares, pero no se quedaron allí. No es la bendición que uno recibe y se queda con ella, es la bendición que se comparte. Interesante que muchos de los posteriores avivamientos aprendieron de los pasados avivamientos. Había una conexión entre ellos, porque de todo el mundo ellos recogían enseñanza y principios para aplicarlos en sus situaciones particulares. Pero nota también que será intergeneracional. Ningún grupo de personas, ninguna edad tiene un monopolio sobre el Espíritu Santo. Dice la palabra, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos y vuestros jóvenes. Todos serían impactados por el derramamiento del poder del Espíritu Santo. El avivamiento en Gales fue un avivamiento que comenzó con los niños y con la juventud. Otros avivamientos en la India comenzaron en orfanatos donde niños recibieron la llenura del Espíritu Santo. Eran orfanatos cristianos y Dios empezó a moverse entre los niños primero. En otros avivamientos ancianos. En otras palabras, cuando Dios empodera a su pueblo, cada miembro del cuerpo recibe de la bendición de Dios. Y la razón es importante porque eso nos lleva a la unidad del cuerpo, donde ancianos y jóvenes y niños, matrimonios, todos colaboramos juntos en la misma página para buscar lo que nosotros deseamos, que es que Dios manifieste su gloria y su poder. Note entonces que es un avivamiento intergeneracional. Impacta al mundo entero. Tercero, nota que será un avivamiento sobrenatural. Habla de sueños, habla de visiones, habla de eventos estratosféricos en el cielo, la luna, lunas de sangre. Nota que Dios está diciendo que Él manifestará su poder de manera sobrenatural. Habrá sanidades, liberaciones, habrá conversiones masivas. El Espíritu de Dios se derramará y manifestará el poder sobrenatural de Dios. Siempre que en el pasado eso ha sucedido, nosotros nos damos cuenta de que el elemento sobrenatural está presente y es lo que marca. Hay un gran sentido de la presencia de Dios, que es la marca distintiva principal de un gran avivamiento. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que haber lo sobrenatural? Y la respuesta es, porque nuestro Dios es sobrenatural. Me gusta Stanley Jones, un misionero. Él estaba predicando una vez en La Habana y dio esta ilustración. Él dice, si un hombre va caminando en el bosque, sale a caminar y va caminando y de pronto nota que hay una pobre rana que le ha caído una piedra encima. Y la piedra es pesada y la ranita trata de levantar la piedra, pero no puede porque la piedra es demasiado pesada. Y el hombre va caminando y ve lo que está pasando y él tiene misericordia y compasión. Y él va y levanta la piedra fácilmente, la ranita bota la piedra. La ranita salta otra vez. Si la ranita, decía Stanley Jones, si la ranita dijera, mira, esto es un milagro. El hombre le diría, un milagro para ti, para mí eso no fue un milagro. Para mí fue algo natural, fue algo que yo pude hacer sin necesidad de ayuda sobrenatural. Bueno, la razón es porque la ranita y el hombre están en dos dimensiones diferentes de vida, ¿no es cierto? Para el hombre eso era natural, para la ranita era sobrenatural. Bueno, Dios mora en lo sobrenatural. Él es quien es Él. Nuestro Dios es un Dios que mora en una dimensión espiritual donde Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente.
En otras palabras, todo lo que Dios hace es sobrenatural. Por eso, para Dios hacer milagros no es difícil. Para Dios nada es imposible. Dios todo lo puede hacer porque eso es quien Él es. Y cuando Él manifiesta su presencia y Él viene a favor de su pueblo, todo lo que Él hace es sobrenatural, es inevitable. Mira cómo se manifestó en el Antiguo Testamento. Cuando Dios se le presenta a Moisés, ¿cómo se le presenta? En un arbusto, en llamas que no se quema, que no se consume. Eso fue lo que capturó la atención de Moisés, ¿no es cierto? Que era algo fascinante e imposible. Un arbusto, que era común en el desierto, que arbustos se encendieran con las altas temperaturas y el sol brillando sobre ellos. Él pensó que eso era algo más, pero él notaba que aquel arbusto no se consumía porque en el desierto se consumen rápidamente. Pero desde ese momento, todo lo que Dios hace a favor de su pueblo es sobrenatural. Todo milagro, todas de las grandes obras que Dios hace para mostrarle a Faraón que él era Dios, es sobrenatural. ¿Y por qué? Porque es quien Dios es. Y era necesario porque de otra manera Faraón no contestaría. Te lo ilustro de esta manera. Si tú fueras pensemos en uno de estos grandes rancheros en la capital del queso y de la leche, Wisconsin, en Estados Unidos, y tú fueras donde un gran ranchero que tiene un rancho lechero que tiene 2,000 vacas, y tú fueras donde ese gran ranchero y le dijeras, mira, yo soy un profeta de Dios, y Dios te dice a ti, deja ir esas vacas, tienes que dejarlas libres, basta ya de usarlas como esclavas. El ranchero te miraría y te diría, tú estás loco, ¿no es cierto? Bueno, cuando Moisés fue donde Faraón le dijo, deja ir a mi pueblo, Faraón pensó que él estaba loco. Porque para Faraón, el pueblo de Israel eran herramientas vivas, eran sus esclavos. Él no los veía diferente que veía sus vacas o veía sus ovejas. Él no les daba crédito como seres humanos. Él les había arrancado toda esa dignidad humana. Él los consideraba esclavos, inferiores a él. Por eso Dios tuvo que manifestarse de manera sobrenatural. Y lo que tú ves en los grandes avivamientos es la manifestación sobrenatural de Dios. Lo que tú ves en los grandes avivamientos es que Dios hace cosas imposibles. Ha habido testimonios creíbles de grandes milagros que Dios ha hecho en los grandes avivamientos. El famoso evangelista Smith Wigglesworth, hubo resurrecciones a través de su ministerio. En otros ministerios de hombres que estaban ungidos en África, en Asia y otros lugares también hubieron grandes resurrecciones. ¿Cómo es posible que expliquemos eso? Bueno, porque para Dios nada es imposible. Dios es el Señor de lo sobrenatural. Nada es imposible para Él. No importa cuál sea la circunstancia que tú estás atravesando, cuando tú te conectas al Dios de lo imposible y Dios obra a tu favor, Él va a obrar sobrenaturalmente. Él va a hacer lo imposible. Y cuando tú lees los escritos de aquellos que vivieron esos avivamientos, tú lees los diarios de Jonathan Edwards, o los diarios de David Brainerd, o los diarios de Juan Wesley, y tú vas a darte cuenta que hubo eventos sobrenaturales que ellos describen. Y cuando Dios manifestaba su poder, la gente reaccionaba. A veces temblaban, a veces se emocionaban, a veces gritaban, a veces se desmayaban. A veces el Espíritu se manifestaba aún en esas situaciones. Pero tenemos que entender que esos eventos eran sobrenaturales. Porque el Espíritu Santo, al derramarse su poder sobre la gente, hace que los dones de manifestación del Espíritu Santo se manifiesten. Dios hace realmente lo imposible. Qué maravilloso será el día cuando veamos eso, cuando veamos almas que vienen a Cristo, milagros que son manifestados porque Dios derrama su poder. Lo último, el número 4, es que cuando Dios envía estos avivamientos, el efecto es evangelístico. El efecto es evangelístico. Nota que solo la iglesia o el pueblo de Dios puede ser reavivado. Porque tú solo puedes ser reavivado cuando ya tuviste vida.
La gente que no conoce a Cristo todavía espiritualmente están muertos en delitos y pecados. Solo la iglesia ha tenido vida porque recibió la vida impartida por el Espíritu Santo cuando vinimos a Cristo por primera vez. Cuando nacemos de nuevo es que Dios nos imparte su vida. Cuando una persona se convierte, en ese instante es transferido de la muerte, el reino de las tinieblas, al reino de la vida y la luz admirable de Jesús. Dios pone su vida, su aliento de vida espiritual en nosotros. Nuestros espíritus reciben vida. Pero ¿sabes qué? A veces cuando el tiempo pasa, el pecado entra, nos apagamos y necesitamos otra vez que Dios venga, no a salvarnos nuevamente, sino a despertarnos y volver a traer la vida espiritual a nosotros. Pero cuando la iglesia es avivada, la iglesia no se queda con ese fuego. Sale afuera con la llenura que el Espíritu les da para alcanzar a los demás. Eso fue lo que pasó en Jerusalén cuando el Espíritu cayó en el día de Pentecostés, ¿te acuerdas? Ellos salieron a las calles y el mundo se quedó asombrado. ¿Quiénes son estos galileos que están hablando en nuestros idiomas? Decían todos los migrantes y todos los peregrinos que habían venido de diferentes naciones. Están hablando en los lenguajes de nuestros países donde procedemos. ¿Dónde lo aprendieron? Bueno, el Espíritu les daba esos lenguajes, porque el Espíritu Santo quería alcanzarlos a ellos. Ellos decían, están hablando de los grandes actos de Dios para llevarlos al arrepentimiento. No solamente eso, nota por favor que cuando a un Cornelio, toda su casa es salva, la segunda ocasión que en el capítulo 4 de los Hechos, 5 años más tarde, cuando el Espíritu vuelve y reempodera a su pueblo, les da de nuevo como ellos pidieron, para que salgan a predicar. Y entonces Pedro predica con gran poder, autoridad, tiene una unción tan poderosa que cuando él sale por las calles, la gente que caen bajo su sombra son sanados, aunque están tendidos en las calles. No es que la sombra de Pedro es milagrosa, es la unción que Dios ha puesto en él. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Cuando aquella mujer que tenía el flujo de sangre dijo, no soy digna de tocar al Señor Jesús, porque si lo toco con mi condición, lo declaro a él inmundo, no puedo tocar a Jesús, pero si toco apenas el manto que él lleva, yo puedo ser sana. Y nota que efectivamente eso es lo que sucede, porque poder sale de Jesús y la sana. Pero nota que cada vez que Jesús hacía eso era para traer personas más cerca a Dios. El principio es este: Dios va a llenar su iglesia, la va a llenar de fuego, la va a empoderar para que la iglesia salga y alcance a los pródigos y los perdidos. Y déjame decirte, hay tanta hambre y necesidad de Dios. Hay tanta hambre y necesidad de Dios que ha sido plantada en ellos a lo largo de esta pandemia. Gente en su desesperación, están temerosas, están ansiosas, desean conocer a Dios, desean que Dios venga, los visite, los alcance y les muestre el amor de Jesucristo. Y por eso es que en nuestra iglesia estamos empezando en estos próximos días este nuevo alcance de grupos de la cosecha. Son grupos diferentes a los que hemos hecho en el pasado, no son los grupos de crecimiento que se enfocaban en nosotros mismos. Estos están enfocados hacia aquellos que están afuera. Hemos entrenado el liderazgo, hemos pasado tiempo haciéndolo y la visión es alcanzar a los que necesitan a Cristo. Y por eso es algo diferente, es un acercamiento y una estrategia diferente y no podemos hacer lo que hacíamos antes porque el enfoque es diferente. Pero la mirada está puesta en la cosecha, porque ahí es donde está el corazón de Dios. Dios empodera a su iglesia porque la ama. Porque en tiempos inciertos Dios quiere que tengamos la certeza de un porvenir glorioso que Él ha preparado para nosotros. La iglesia puede hasta florecer, crecer, tener el gozo, la alegría, la paz de Dios en los momentos más difíciles. Porque siempre con Dios lo mejor está por venir. Aunque enfrentemos desafíos, es más, los desafíos van a venir porque tenemos el poder y la fuerza para vencerlos, porque Dios quiere mostrar su grandeza a través de ti y a través de mí, a través de su iglesia, para que nosotros digamos, bendito sea el nombre de nuestro gran Dios, maravilloso es Él. Pero nota esto, no es para nosotros mismos, es para alcanzar a los que lo necesitan. Y eso es lo que la iglesia de Cristo necesita. Ese poder de lo alto. Oh, amado hermano, amada hermana,
Abre tu corazón a lo que Dios quiere hacer en ti y lo que Dios quiere hacer a través de ti. Vienen días donde tú mismo te mirarás en un espejo y te sorprenderás. Y tú tendrás que decir, ese no soy yo, ese fue el Señor, a pesar de mí, a través de mí, haciendo ese milagro. Y tú y yo tendremos que reconocer que grande y abundante es la gracia inmerecida del Dios que nos usa para sus propósitos. Así que prepárate, anímate, sé parte de lo que Dios está por hacer. Acércate confiadamente al trono de su gracia y dile, Señor, quiero más de ti, obra a través de mí. Y que la gracia de Dios te conceda esa petición que Él mismo ha plantado en tu corazón. Vamos a orar. Quizás en esta hora, amado hermano, tú y yo tengamos que enfrentar la realidad de que esta pandemia y todo lo que ha traído nos ha desgastado. Ha sido tanto el golpe constante, las crisis constantes, que quizás tú tengas que decir, oh Señor, la verdad es que me siento que no soy el mismo, no soy la misma. Peleo con el temor, la ansiedad, peleo y lucho con los pensamientos negativos. Señor, a veces tengo que reconocer que aun cuando miro al futuro no veo esperanza, no veo salida, no veo solución. Todo alrededor nuestro parece clamar y gritar que vienen terribles cosas, pero en medio de todo eso, calma tu corazón, conéctate al Dios soberano que lo tiene todo bajo control. El Dios que sabía que esto iba a pasar y lo había preparado de tal manera que tú y yo sobreviviéramos y pasáramos adelante. El mismo Dios que llevó a algunos a su presencia porque Él quería bendecirlos y su obra aquí en la tierra había concluido y Él había preparado y tenía preparado su mansión para dársela. Pero tú y yo permanecimos porque hay obras que Dios ha preparado de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Y esas obras serán gloriosas porque este es el kairos de Dios, este es el tiempo de Dios. Así que acércate al Señor y dile, oh Dios, aquí está mi vida. Úsala como te plazca, Señor. Úsala sobrenaturalmente, Señor. Gracias por los dones y los talentos que me das. Los quiero usar para glorificarte. Pero, Señor, haz más allá de eso. Obra en mí de una manera que yo no pueda explicar, otros no puedan explicar, sino sencillamente dándote a ti la gloria por lo que solamente tú haces y puedes hacer en nosotros y a través de nosotros. Así que, Padre amado, te entregamos nuestro corazón y te pedimos, oh amado Dios, obra, úsanos, somos instrumentos, Señor. Es tu mano poderosa, efectiva, santificadora, la que puede hacer los milagros. Nosotros queremos ser solo el instrumento, Señor, y toda la gloria, la alabanza y la misericordia van a ti, porque tú eres el verdadero Dios. Oh Dios, derrama tu espíritu sobre toda carne, derrámala sobre mí, derrámala en mi casa, derrámala en mi iglesia, derrámala en esta ciudad, derrámala en esta nación que te necesita. Oh Señor, en tiempos inciertos, ven con la certeza de tu poder y danos gozo y alegría, sabiendo que si tú estás con nosotros, nosotros podemos salir avantes y lo mejor está por venir. En el nombre glorioso de nuestro Rey de Gloria, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Amados, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi
igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural.